que siento una más que enorme responsabilidad de hablar con estos profesionales que están aquí, que pertenecen a Médicos Sin Frontera, que están cumpliendo 40 años. En principio, quiero preguntarle a Luis, cuando hablamos de neutralidad dentro de Médicos Sin Fronteras, ¿qué significa esa neutralidad? A nosotros lo que nos interesa es salvar la vida de las personas que están siendo afectadas, están siendo víctimas de un conflicto. Entonces la neutralidad es esa herramienta que nos permite la entrada. Pues la gente sabe que no tomamos partido, por ende podemos llegar y llevar salud a quien más lo necesita, independientemente de quién sea y en qué bando esté, ¿no? Tenemos una lista de profesiones que buscamos, entre ellos están los médicos, algunas especialidades, pero también licenciados en enfermería, bioquímicos, psicólogos, farmacéuticos y también gente de finanzas, recursos humanos, logistas, que gente por ahí generalmente los logistas son aquí, bueno, ahí en la película no lo mostraban, pero si los coches funcionaban, si llegan los insumos y todo anda y hay luz en el hospital, eso es gracias a la logística. Esto es importante. Y bueno, generalmente suelen ser arquitectos, ingenieros civiles o mecánicos mismos. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay más o menos una paleta de profesiones que estamos constantemente buscando, pero obviamente que deben cumplir los requisitos. Bueno, en la película se veía falta de guantes, había un problema con los guantes. Hay un problema con la logística. Había un problema. Lo que hace un financiero es velar por la accountability, por la rendición de cuentas de estos recursos y por el buen destino de estos recursos, tanto la parte financiera como la parte de recursos humanos. Teniendo en cuenta que los recursos humanos no son nada más que el equipo expatriado, sino que hay muchos staff local. ¿Cómo es la seguridad, Diego, en situaciones así conflictivas? La seguridad siempre hay un equipo en todo terreno, como decía Pierre, muchas veces para poner un médico en terreno hay infinidad de logistas, especialistas en seguridad, gente que estudia, se hace una misión exploratoria, se analiza a dónde se puede ir y hasta dónde se puede ir y si es seguro para el equipo. Las medidas de seguridad se toman siempre. Lo ideal es conocer los propios límites de cada uno, saber que uno se va a frustrar muchas veces, que hay muchas cosas que uno quiere hacer o sabe que debería hacer por el paciente y no las puede hacer, porque no es porque no esté en los medios, sino porque el contexto no da para eso, y aprender a dar lo mejor que uno puede dar y tener ese límite. O sea, como que ahí uno cae en la realidad. Estás en la cresta de la ola, caes en la realidad de decir, bueno, las trabas son estas, los impedimentos son estos, ellos ya hasta acá llegan, yo quisiera ir hasta allá, y después uno lidia, o sea, logra transar con esa realidad y lográs tener tus objetivos que eran hasta acá, decir, bueno, me planteo hacer esto y si puedo, hago hasta acá, y el llegar acá ya es fantástico. Uno aprende mucho de los errores también, se equivoca. Creo que cuando llegamos, siempre la primera misión te marca mucho, porque por más de que vos hayas tratado de prepararte o tengas mucha ilusión y también muchas ganas de ir, después cuando llegás, primero que no entendés nada del contexto, te parece como si estuvieses parado en otro mundo, que yo siempre digo, no, pero es este mundo, pero vos te parece que estás en otro planeta, no entendés el idioma, te falta, tus afectos, a veces te sentís solo, estás en lugares más inhóspitos, hace mucho calor muchas veces, lo más común, y encima no entendés, tenés esta frustración muchas veces del límite, ¿no? De que vos querrías atender a todos y te das cuenta que no podés, que si tuvieses más recursos en el lugar donde vos trabajás, decís, pero no, si yo acá, este chico lo intubo, en chat no teníamos ni oxígeno, o sea, no había había que aguantar. No, entonces son muchas limitaciones y muchas frustraciones que uno se va encontrando, y al mismo tiempo uno aprende mucho, y después cuando si uno se va adaptando y después empieza a mirar las cosas de otra forma, y bueno, y van pasando los primeros sacudones o shocks, creo que aprende mucho de la gente, de la gente del staff nacional. Al principio uno no se da cuenta y sabes que llega con todo su librito occidental, o como dicen más, de nuestras estructuras, y después cuando te das cuenta que ellos te dicen, no, para. La misión no es solamente que el médico llegue al terreno y empiece a ejercer. Hay un equipo que hace una evaluación, hace un estudio,
Y cuando nosotros recibimos la propuesta de misión, también recibimos un informe de terreno, recibimos un texto con un poco de la historia del lugar, de lo que está pasando en ese lugar, del objetivo de la misión y se estudia muchísimo cada contexto para poder llegar de la mejor manera y que el médico llegue lo mejor preparado a nivel sea informativo, intelectual, lo que sea, para poder simplemente cumplir su función de la manera más eficaz. El médico, la enfermera, el psicólogo que va a llegar allá tiene que hablar bien el idioma, tiene que tener mínimo, como decía bien Pierre, 2 años de experiencia, porque al llegar ahí tiene que ir a hacer la diferencia, ¿no? Hay todo un equipo que hace que llegue esa persona ahí para poder trabajar. Entonces, por eso es que al final no podemos abrir, digamos, ¿no? y aceptar, digamos, cualquier persona que quiera laborar. Reconocemos mucho ese sentimiento, pero nos vemos bien limitados por eso, ¿no? Las necesidades son inmensas, ¿no? Los que tuvieron oportunidad en la película ahí lo decían claramente. Y siempre los recursos son más limitados, y hablo de los recursos humanos y los recursos financieros siempre son más limitados que las necesidades. Estamos constantemente buscando perfiles que son críticos para la organización, estamos buscando constantemente más gente que se asocie a Médicos Sin Fronteras. Y le llamamos socios porque es más que aportar dinero, ¿no? Que se unan con nosotros y se solidaricen con nuestra causa, ¿no? Que se vuelvan también, que difundan esto que estamos diciendo, ¿no? Que gente está muriendo hoy porque no se está investigando en nuevos medicamentos. Esto no puede ser. Entonces, invitarlos a que se sumen con nosotros, ¿no? Desde ser socios también se puede hacer muchísimo. Es gracias a esas personas que se hacen socias que podemos llevar esta ayuda con independencia. Y cerrar con esto, la acción humanitaria debe de ser independiente, es la única que existe. Hoy otros sectores, ¿no? están intentando utilizar la ayuda humanitaria para enmascarar sus verdaderos objetivos en los países a donde vamos. Esto es peligrosísimo, no solo para las organizaciones que hacen acción humanitaria como fin último, para las poblaciones civiles donde estamos trabajando también. Entonces, si ustedes se unen a nosotros, nos ayudan muchísimo para seguir haciendo acción humanitaria como debe ser, como el fin último. Muchas gracias.